dejo una persona que es especialista en filosofía ni ética, entonces ojalá se va a generar una interacción útil y que podemos todos aprender uno de los otros. Entonces, la presentación hoy día es sobre la evaluación de impacto y su relación con temas éticos. Em, entonces, yo me atrevería a decir que una de las maneras en la cual la investigación en ciencias sociales en las últimas décadas ha logrado impactar la política pública es a través de su evaluación de programas, que sea en el mundo de la educación, en el mundo de los gastos social, en el mundo incluso de la organización política, etcétera. Tenemos una serie de vínculos entre lo que se hace en términos de investigación académica y lo que termina generando cambios en política pública. Y entonces eso genera oportunidades para nuestra investigación, que a veces es como en una torre de marfil, un poco aislada de la realidad, pero ese ha significado que podemos aportar a la elaboración de las políticas, pero también levanta algunos temas éticos. Entonces, solamente para, digamos, ponernos todo en el mismo eh, con las mismas definiciones, yo voy a empezar simplemente a describir lo que voy a llamar evaluación de impacto y qué va a significar eso. Entonces, muchas veces cuando yo empiezo a hablar con gente que están involucrados en el mundo de la política pública y hablo de evaluación de impacto, me dicen, no, no, yo soy yo hago evaluación todo el rato, ¿sí? Y mi última evaluación, por ejemplo, de la DIPRES fue hace un par de meses. Pero la DIPRES típicamente en Chile no hace evaluación de impacto. Lo que hace son evaluación de proceso o monitoreo de proceso, que es algo diferente, ¿sí? Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia entre una evaluación de proceso y una evaluación de impacto? En una evaluación de proceso, vamos a preguntar elementos como cómo y por qué, mientras que en evaluación de impacto vamos a preguntar elementos como cuánto. Ahora, no es necesariamente justa esa división, porque podríamos incluso hacer evaluación de impacto metodología mixta y cualitativa, pero no es lo que los economistas en general hacen. Pero por la evaluación de procesos, ¿sí? Vamos a preguntarnos cómo estamos en el progreso del programa con respecto a sus objetivos, si se realiza típicamente durante la implementación del programa y se puede realizar de manera interna, es decir, por la organización misma o por un agente exterior como la DIPRES. Mientras que para la evaluación de impacto, vamos a medir si el progreso con respecto al objetivo es causado por el programa, ¿sí? Entonces, eso va a ser la gran diferencia entre los dos. En uno estoy simplemente diciendo, ¿qué pasa con mis beneficiarios a medida que cruzan el programa, reciben las cosas que yo les dije que deberían recibir? Lo pasan bien, lo pasan mal, etcétera. Mientras que en la evaluación de impacto voy a decir eh, cuál es el impacto causal del programa, eliminando los otros aspectos que podrían estar en juego.
Normalmente se debe diseñar antes de la implementación y se va a conseguir resultados finales después, entonces el timing va a ser diferente. Y preferentemente se sugiere realizarse de manera externa para aumentar la validez de los resultados. Y en teoría no debería entregar evidencia causal, mientras que la evaluación de proceso no entrega evidencia descriptiva, que ambos son muy útiles, pero no tienen la misma, no significan lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a llamar un impacto? ¿Sí? Entonces, vamos a mirar lo que pasa con nuestro programa, los participantes de nuestro programa, después de haber participado en él. Y lo que vamos a hacer es un ejercicio mental donde vamos a generar lo que llamamos el contrafactual, que es el resultado que esos mismos participantes hubieran obtenido en ese mismo momento, en el caso hipotético de no haber participado. Entonces, si yo fuese superpoderosa, lo que eso significaría es que tendría una máquina de viaje en el tiempo. Yo daría el programa a los participantes. Una vez que concluye y que yo medí lo que quería medir, le pondría en esa cápsula de viaje en el tiempo, volvería atrás, haría que no toman el programa, que el mismo tiempo pasaría y de ahí yo remediaría lo que está pasando y la diferencia entre esos dos grupos sería mi medición de impacto, ¿sí? Cuando trato de explicar eso a mis alumnos de pregrado, la cosa más similar que utilizo es el SNAP en la serie de películas de Marvel, ¿sí? Para mí el contrafactual es lo más similar a eso. Entonces, para los que no saben si Thanos mata a la mitad de la población de todos los del universo haciendo eso y después se logra deshacer y esa gente vuelve y reaparece como si no hubiera muerto, no habría desaparecido durante los 2 años, ¿sí? Entonces, eso es una metáfora o algo que se puede parecer un poco a lo que es el contrafactual. Entonces, el problema es que todo lo que yo he descrito como medición de contrafactual, claramente no se puede hacer, ¿sí? No hay máquina a viajar en el tiempo y no hay superpoder de superhéroes de Marvel, entonces no lo podemos observar, pero es lo que aspiramos poder medir. Y entonces la solución va a ser de acercarnos a ese grupo de comparación de contrafactual que sea lo más parecido al grupo hipotético que queremos generar. Y ahí hay muchos métodos posibles. Típicamente la organización con la cual JPAL habla, cuando nos encontramos, lo que han hecho, si han hecho intentos de hacer medición de impacto, están utilizando métodos no experimentales, en particular el antes y el después. Entonces, siguen sus participantes en el programa y comparan cómo están al final del programa vis-à-vis al inicio de ese programa y dicen, eso es mi efecto, ¿sí? El gran problema de eso es que en muchas circunstancias lo que es el después y el antes no corresponden a un válido contrafactual. El antes, ¿sí? Por cualquier cosa, progreso, por ejemplo, cuando estamos hablando de niños en un colegio, uno no anticipa que sin
el programa, un niño tendría los mismos niveles de conocimientos después del programa que antes, incluso si no hubiera participado en el programa, porque hay un proceso de aprendizaje con la edad, con la experiencia que todos los niños experimentan. Entonces, no es correcto de decir que lo que hubiera pasado sin, por ejemplo, la implementación de una nueva metodología de enseñanza en un colegio, es lo que eran los niños al inicio del año escolar, porque esos niños, incluso sin esa nueva metodología de aprendizaje, habrían aprendido cosas durante el año, ¿sí? Entonces, el antes y el después, que es el método más utilizado, tiene un montón de problemas. La diferencia simple que típicamente es utilizada por consultoría cuando se le pide hacer una evaluación de impacto, involucra ir a buscar en la CACEN o una base de datos similar gente que se parecen y ahí decir que la diferencia entre los que participan en el programa y los que no participan es un impacto. La literatura en economía se ha movido hacia utilizar o métodos cuasi experimentales o métodos experimentales, que es lo que se especializa, en el cual se especializa J-PAL. Entonces yo me voy a enfocar particularmente en los métodos experimentales, pero en ese caso, dado que seleccionamos quién participa de del grupo del programa y quién no, eso no garantiza que ese grupo estadísticamente representa lo que hubiera pasado al grupo de tratamiento si no hubiera recibido el programa, teniendo en cuenta que necesitamos suficiente observación para que ese supuesto se cumpla, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve medir impacto en política pública? ¿Sí? Podemos tratar de encontrar cuáles son las políticas que son más costo efectivas. Podemos comparar componentes de un programa. Es mejor dar el programa con apoyo psicológico o sin apoyo psicológico. Podemos demostrar la utilidad de nuevas ideas. Puede ser que hay un programa que nadie realmente, en el cual nadie tiene fe, pero una vez que hacemos la evaluación de impacto nos damos cuenta que funciona y entonces nos permite orientar recursos hacia esa nueva idea en la cual nadie tenía fe. O al opuesto, puede ser que todos pensaban que esa nueva idea iba a ser súper exitosa y demostramos que no parece serlo. A veces se encuentran beneficios no planificados y también se encuentra efecto negativo secundario, ¿sí? Entonces, todo eso son cosas que podemos hacer gracias a la evaluación de impacto. Entonces, la primera pregunta que yo me hago y que J-PAL se hace sobre la parte ética de lo que hacemos es si se deberían basar las políticas públicas solamente en evaluación de impacto. Inicialmente el eslogan de J-PAL era algo como eliminar la pobreza en base a la evidencia, y ahora es algo como inspirada por la evidencia. Y eso porque yo creo que nos dimos cuenta que hay límites en el rol que juega la evaluación de impacto y que tenemos que respetar eso, ¿sí? Hay varios elementos que pueden influir en la elaboración de una buena política pública. A veces eso puede ser que no calza solamente con los resultados de la evaluación de impacto. Por ejemplo, si estamos por razones morales y éticas contra la segregación de niños por grupos de talento o socioeconómico,
o razas o lo que sea, podría ser que incluso tener evidencia de que una tal política sea mejor para el aprendizaje de los niños, no nos cambiaría nuestra perspectiva que no queremos hacer ese tipo de política. Y yo creo que está bien que haya esos límites. Aunque yo creo que como grupo académico tenemos que proveer esa información de todas maneras, ¿sí? Entonces, yo puedo estar contra la idea de la segregación por nivel de aprendizaje de los niños, porque yo creo en una política de educación inclusiva, pero yo debería estar al tanto de los costos en términos de aprendizaje que eso pueda generar, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es un poco la dualidad que veo entre esos roles. Pero yo creo que, como decía, debería ser en general un insumo relevante para la toma de decisión. Y ojalá sería el caso a veces más seguido de lo que yo veo en la realidad, es decir, muchas políticas se implementan más porque hay alguien que está muy convencido que es una súper buena idea sin necesariamente haber visto los resultados en impacto. Yo creo que también hay una fracción no menor de la política pública que se gasta por razones políticas, ¿sí? Entonces yo tengo que ofrecer algo a la gente que han votado por mí o la gente que va a querer votar por mí en el futuro y no me importa tanto si hago cambios, si no me importa si ellos lo perciben como algo que es bueno para ellos. Entonces eso como la primera parte, es decir, cuáles son las bases éticas para pensar en que haya una relación entre esas dos cosas. Y de ahí, si estamos de acuerdo que queremos tener evaluación de impacto para poder influir en política pública, la segunda parte es si hacer evaluación de impacto es algo ético. Y como decía Lucas cuando empecé la reunión, esa es la primera objeción que como JPAL recibimos de cualquier contraparte con el cual estamos discutiendo la posibilidad de hacer una evaluación de impacto aleatoria. Entonces, eso ha sido algo que hemos desarrollado en términos de entender cuáles son los límites y cuáles son los beneficios que nosotros vemos y que calzan con la perspectiva ética que muchas veces motivan a hacer una evaluación de impacto, ¿sí? Entonces, la gente muchas veces quiere poder utilizar mejor los recursos, poder obtener nuevos recursos, poder llegar a la población objetivo con más fuerza por razones éticas y entonces eso, pero ahí dicen sí, pero no me parece que es aceptable hacer eso. Entonces lo que voy a tratar de hacer es explicar los puntos que son mencionados en esas críticas de por qué la evaluación de impacto no sería ética y tratar de ofrecer algunas respuestas. Quiero también enfatizar que en mi gráfico que tenía aquí estaba hablando del método experimental, pero hay muchas de las críticas que se hacen a lo método experimental que son igual de válidos para lo método cuasi experimental. Entonces voy a tratar de enfatizar eso un poco. Ok, entonces, ¿cómo hacemos una evaluación aleatoria? Típicamente tenemos una población objetiva. A veces vamos a hacer la evaluación en toda la población objetiva, a veces la separamos y hacemos solamente en una muestra. Y la parte clave es la caja negra que está aquí,
que es que para determinar quién recibe o no el programa, tenemos que hacerlo de manera aleatoria. Si no lo hacemos de manera aleatoria, el grupo de control ya no representará un contrafactual válido para el grupo de tratamiento. Entonces, tenemos que obtener una validación vía la aleatoriedad. Muchas veces hay partners que están ok hasta aquí y dicen, sí, pero yo sé cómo elegirlo. Yo les juro que tengo un súper buen grupo de control. Y es ahí donde tenemos que enfatizar que eso significa que no es un grupo de comparación válido, ¿sí? Entonces, ¿para qué aleatorizar? Al tener una asignación aleatoria, los grupos no difieren de ninguna manera sistemática. Y entonces sabemos que por regla de estadística, el grupo tratado y el grupo de control van a ser iguales en promedio en todas sus variables observables y no observables. Y eso significa que si tengo esos dos grupos iguales al inicio, después del programa, a compararlos, yo voy a poder decir entonces que lo único que puede explicar por qué el grupo tratado es diferente que el grupo de control va a ser la cosa que yo aleatoricé, que va a ser el programa. ¿Ok? Entonces, ¿es ético utilizar un experimento aleatorio? Aquí, cuando estamos hablando con contraparte, la primera pregunta que hacemos es ¿cuánta gente quiere en el programa y cuánta gente usted puede atender? Cuando vemos que esas dos cosas son bastante equilibradas, normalmente hablamos con la contraparte diciéndole que es poco probable que eso sea un contexto donde tendría sentido hacer una evaluación aleatoria. Es decir, si hay recursos para atender a todos, es muy poco probable que vamos a decir que sería una cosa ética de sacar a gente del programa de manera aleatoria solamente para poder hacer una evaluación de impacto. Pero cuando eso no es el caso, cuando hay más gente que quieren el programa que los que se pueden atender, ahí la pregunta es si el método de asignación aleatoria es más o menos justo que asignar un recurso escaso. Toda la discusión que se está dando ahora con el SAE en la asignación de cupos limitados para los colegios genera, digamos, a mí me da frustración a veces de escuchar la discusión pública. Porque lo que se dice es que no es justo que sea una lotería. Y claramente hay falta de cupos en buenos colegios, lo que exacerba esos problemas. Pero la situación antes del SAE eran gente campando afuera de los colegios por 1, 2, 3 días para lograr obtener un cupo o utilizando lo que los chilenos le encantan llamar pitutos para hacer eso de manera eficiente. Y entonces, si la alternativa a una lotería son mecanismos que favorecen a la gente que tienen más tiempo libre, más recursos, más conexiones, nosotros argumentamos que la asignación aleatoria puede ser un modo más justo de asignar el recurso escaso. Y en ese caso, muchas veces proponemos incluso de hacer una tómbola pública
para que sea muy transparente el proceso y que no haya gente que crea que no recibió el programa por A o B. Hace un par de años hice una evaluación aleatoria con municipios en varios municipios de Chile. Y cuando hablamos con la contraparte que financiaba ese programa que estaba entregado por municipios, nos dijo, sí, vamos a elegir municipalidad A, B, y C y D, porque esas son las donde sabemos que el programa funciona súper bien. Y nosotros le dijimos que no queríamos hacer eso, sino que era mucho mejor de utilizar un criterio más transparente y entonces utilizamos todas las municipalidades que tenían más de tantos cupos para el programa. Y después tuvimos una reunión con un alcalde que se oponía a nuestra evaluación. Y cuando llegamos, la primera cosa que nos dijo es, usted me eligieron para hacer esa evaluación porque yo no soy del gobierno de turno, no soy alineado con el gobierno central. Y fue súper agradable de decirle no. Todos los municipios que tenían más de X cupos y respectivo de su orientación política fueron seleccionados y eso lo hizo mucho más dispuesto a participar en el programa y finalmente terminamos, digamos, intercambiando chistes en la reunión, lo que fue mucho más agradable que el tono inicial. Si no tenemos una posibilidad, digamos, si no es posible de decir que no a alguien, normalmente lo que hacemos es evaluar si hay suficientes recursos para dar el programa a todos hoy día y si no, aleatorizamos el timing del programa, que se llama una intervención en fase, en vez de aleatorizar un grupo de control que se queda en el control para siempre. Es decir, hay un grupo de colegio que recibe la intervención en un año, otro que no la recibe ese mismo año, pero en un año más todos terminan recibiendo. El tercer punto es más teórico, pero yo creo que es súper importante de no olvidarlo. Muchas veces asumimos que un programa es una buena cosa. No es obvio. Hay varios programas sociales que se han mostrado a tener más efectos negativos que positivos. Y entonces, asignar algo de manera aleatoria es éticamente mucho mejor porque podríamos estar generando efecto negativo y según yo al menos no es ético gastar el dinero en programas que no funcionan, excepto si tenemos, como lo mencionaba antes, otro tipo de objetivo que nos motivan a mantener esa política pública. Y yo creo que el último punto es que no aprender a nivel de política pública puede tener consecuencias éticas mucho más graves que decir que no a una fracción de la población un año. Mantener programas que son deficientes, la DIPRES, digamos, hace ese tipo de evaluación todos los años y muy poco de los programas que se encuentran deficientes desaparecen. Entonces, el objetivo con la evaluación de impacto sería de poder permitir a ese aprendizaje para que podamos reorientar recursos, reorganizar programas, etc. Entonces, eso de cómo la ética del experimento aleatorio, pero cada vez que hacemos eso, una vez que ya tratamos de convencer a la gente que sí es ético, el segundo punto es que son demasiado caras y que entonces la evaluación de impacto no se deberían hacer porque son demasiado caras y ahí subyace un
tema ético, que es que no es ético de utilizar tantos recursos solamente para evaluar. Entonces, ¿qué podemos contestar sobre eso? El primero es que lo caro de una evaluación de impacto es un buen levantamiento de datos. Y que entonces eso significa que no es la evaluación aleatoria que es costosa, sino cualquier evaluación que requiere levantamiento de datos. ¿Sí? Em, y es tanto así que hoy día hay mucha evaluación aleatoria que son bastante baratas. Y eso se explica por el hecho que no levantan datos, sino que utilizan datos administrativos. Entonces, por ejemplo, ahora estoy haciendo una evaluación aleatoria de alguna metodología utilizada por el Ministerio del Trabajo en Brasil para mejorar la seguridad laboral. Y lo que pasa es que para medir el efecto del programa, lo que estamos utilizando son los datos de reportes de accidentes y esos datos llegan al ministerio por razón administrativa, ¿sí? No hay que hacer un levantamiento de datos porque todas las empresas de Brasil, cuando hay un accidente laboral, deben reportar al Ministerio del Trabajo eso. Entonces, eso nos permitió de hacer la evaluación a costos bastante bajos, sin tener que levantar datos en encuestas adicionales. Incluso una evaluación experimental vis-a-vis una cuasi experimental puede ser un poquito más barata, dado que no es necesario levantar una línea de base si uno cree suficientemente en las leyes de la estadística, que nos garantiza que los dos grupos son iguales en la línea de base, entonces no hay que ir a necesariamente levantar los datos en ese momento. Aquí después viene una discusión más filosófica, entonces es mucha plata, pero comparado con qué, ¿sí? Con mantener una política no probada por muchísimos años, eso podría salir más caro para las autoridades gubernamentales que invertir en hacer una buena evaluación de impacto y obtener respuestas sobre lo que se puede hacer. Y ahí viene entonces que no deberíamos hacer evaluación de impacto para todo. Deberíamos enfocarnos en tener pocos estudios de buena calidad sobre programas que son comunes en muchos ambientes para poder aprender de un programa que es típico y que así nos puede dar luz sobre otros programas similares. ¿Sí? Y segundo, que deberíamos enfocarnos en tipo de programa que van a responder a la información. Si por cualquier razón el gobierno nunca va a modificar ni eliminar un programa X por razones de impacto, entonces yo encuentro poco ético de gastar recursos en evaluar X si nadie va a aprender de lo que vamos a enseñar y el programa se va a mantener igual. Las lecciones que son extraídas desde una evaluación de impacto son un bien público y en JPAL eso es parte del trabajo que hace el staff, es de tomar los estudios académicos, transformarle en lenguaje más accesible y más resumido, resumiendo varios estudios en 1 o 2 o 3 páginas para que esa versión pueda ser más útil a la persona que está trabajando en el sector de política pública para que puedan aprender de esas lecciones y implementarle bien. ¿Sí?
Entonces, aquí viene un ejemplo de ese trabajo que JPAL puede hacer. Eso es eh, un, un resumen de una serie de evaluaciones de impacto que todos han querido aumentar la participación la participación escolar de los niños de bajos recursos en distintos lugares. Entonces, si miran todo lo que está aquí, ¿ok? Entonces, son estudios que preguntan cuál es el costo por inducir un año de educación adicional a nivel de niños, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los estudios que se han hecho en ese mundo para tratar de aumentar la participación de niños en colegio? Entonces, hay intervenciones, por ejemplo, esa, que es el Extra Teacher, el Balsaki, que es agregar un profesor adicional a la sala de clase para ayudar al profesor jefe y así permitir que los niños no se sientan abandonados en una sala de 40, sino que haya más acompañamiento. ¿Sí? Entonces, tener un profesor adicional tiene beneficios sobre la participación de los niños. Los niños van más y siguen más yendo al colegio cuando hay un profesor adicional. Ese profesor adicional por cada año de educación adicional generado a un niño cuesta más o menos $60 americanos. Hay intervenciones que son más costosas, que son aquí las becas, ¿sí? Entonces yo puedo también pagar niños para que vayan al colegio, yo le puedo eliminar sus school fees, por ejemplo, y eso es lo que se ha hecho en 2 lugares en Kenia, donde se ve una diferencia bastante importante entre el distrito de Busia y el de Teso. Entonces, con Busia costó mucho menos. En Teso tuvieron mucho más problema a convencer a las niñas de ir al colegio, pero vemos que son más costosas de todas maneras que agregar un profesor, ¿sí? ¿Qué otras cosas se han propuesto en la misma tipo de intervención? Es ofrecer uniforme a los niños para que no tengan que pagar un uniforme, lo que es un costo bastante importante para algunas familias. De nuevo, eso ayuda a que los niños vayan al colegio, pero tiene un costo más o menos de $100 por cada año adicional de educación local. Y aquí viene intervenciones que tienen más que ver con la parte de salud. Entonces, si doy comida gratis en el colegio, como se hace en muchos sistemas escolares, yo soy capaz de aumentar la participación de los niños en algo, costando algo como $30-40. Las 2 intervenciones que son más baratas en el gráfico aquí son las que están aún más orientadas a elementos de salud, que aquí es una pastilla desparasitadora para los niños, ¿ok? Y ese es uno de donde en India se combinó esa pastilla desparasitadora con suplemento de, ya nunca me recuerdo, fierro o hierro en español. ¿Cuál de los dos es un nutriente y cuál de los dos es un metal con el cual se hace construcción? Sí, pero se entiende. Hierro. Sí, gracias. Entonces, esas 2 intervenciones fueron las que tienen el impacto más grande, en particular en Kenia,
que tenía problemas aún más serios que en India, donde finalmente lo que se nos dice es que una de las razones por la cual los niños no van al colegio no es porque no tienen plata, no es porque no lo encuentran divertido, no es porque no hay un profesor que está presente, sino porque ellos se sienten mal, porque tienen problemas de salud recurrente y los parásitos son un ejemplo más que claro de eso, donde, digamos, una vez que uno está infectado, es difícil de resolver el problema. Además que como los niños están en la sala de clase junto todo el día, terminan contagiándose uno al otro. Entonces es muy, muy, muy eficiente de dar la pastilla a todos y hacer que ya no haya parásitos andando en la sala de clase. Y finalmente se muestra el programa de Progresa, que aquí yo tengo que utilizar una escala totalmente diferente para esos programas. Sí, aquí estoy en miles de dólares en vez de 100 de dólares. Y eso es porque el programa de Progresa o todos sus gemelos de transferencia condicionada cuestan mucho. Digamos, hay muchas familias que enviarían sus niños a colegio de toda manera y yo le estoy dando una transferencia por mandar al niño al colegio y sin la transferencia lo enviaran de toda manera. Pero eso hace que para incrementar un niño que vaya al colegio, yo tengo que gastar muchísimo más recursos. Ahora, yo creo que el impacto de la transferencia condicionada no son solamente sobre educación, sino también la transferencia a sí mismo tiene beneficios muy, muy, muy importantes y no lo estamos capturando. ¿Okay? Entonces, en conclusión, lo que yo veo es que el rol de la evaluación de impacto es informar la política pública más que determinarla, que realizar una buena evaluación de impacto puede levantar temas éticos debido a su implementación, pero también que es poco ético de seguir utilizando recursos para financiar programas sin saber si tienen un impacto o no y enfocar esfuerzos en programas donde la evidencia es escasa, el retorno potencial, es decir, hay gente que está interesado a escuchar los resultados es muy alto y el aprendizaje puede cambiar la política pública, sería adecuado. Eso era mi presentación. Entonces, feliz ahora de abrir a una discusión. Muchísimas gracias, Jan. Muy buena presentación, muy clara. Bueno, abrimos espacio a comentarios, preguntas, tanto de los que están conectados como acá. No sé. Hola Jan, ¿cómo estás? María La Luz Domper por aquí. Hola, Lul. Oye, hace muchos años a mí me tocó revisar muchas evaluaciones de programas de política pública del gobierno. Estoy hablando cuando estaba en Libertad de Desarrollo, o sea, hace más de 20 años atrás. Uy, qué harto tiempo atrás, mucho más. Ya, no importa cuánto, pero el tema es que se hacían estas evaluaciones de los programas de políticas públicas del gobierno y las evaluaciones eran pésimas y no se hacía nada por cambiar el programa. Entonces, y se gastaban recursos en evaluar el programa, pero después esa evaluación no servía para mejorar el programa. ¿Eso sigue pasando o no? Esa es mi duda. Entonces, yo creo que sí, sigue pasando y es peor aún porque en muchos casos esas evaluaciones ni siquiera son evaluaciones de impacto, es decir, el programa falla antes del impacto, falla en el proceso. Por ejemplo, debe ir a entregar comida a los colegios y la mitad de la comida no llega al colegio, sino que se pierde en el camino, ¿sí? Yo creo que eso son faltas muy serias de política pública y me parece que la manera que, digamos, la DIPRES es una institución muy importante
y cuando yo veo en otros países que no la tienen, yo diría que hay aún más problema con los programas de gobierno. Entonces, yo no estoy diciendo que esa institución no debiera existir, pero sí yo creo que debiera cambiar su relación con los programas y las consecuencias de esa evaluación, porque si no nos interesa, como decía antes, si queremos entregar dinero al distrito X, porque el distrito X perdió una fábrica hace 20 años y tenemos una deuda moral con esa gente y no nos importa qué pasa con el dinero, no me parece que debiera ser el caso, pero si lo es, entonces no deberíamos hacer ni siquiera una evaluación de proceso de esa política, ¿sí? Entonces, alguien me preguntó el otro día si deberíamos hacer evaluación de impacto sobre evaluación de impacto, que ya es complejo la palabra, pero yo creo que sí deberíamos orientar las evaluaciones de DIPRES a los programas donde hay un deseo muy genuino de mejorar esas políticas, ¿sí? Entonces, una relación más bilateral entre la DIPRES y los ministerios para que los ministerios digan, estoy repensando tal programa. ¿Me podría hacer una evaluación de proceso y ojalá de impacto para que yo tenga orientación sobre qué hacer? Hoy día es un watchdog, ¿sí? El rol de la DIPRES es venir, criticarte y la organización se siente muy afectada por esos resultados y lo único que hacen es pelear de vuelta, ¿sí? No, es que no se midió bien y no se hizo tal cosa, etcétera. Entonces, no vamos a avanzar si estamos funcionando de tal manera y la evaluación de proceso no va a servir y la evaluación de impacto va a servir aún menos, ¿sí? Yo creo que también a veces la DIPRES está presionada por hacer evaluación de impacto en contextos que son extremadamente difíciles y ahí son de mala calidad. Entonces, yo creo que me enfocaría a hacer más evaluación de procesos. La necesitamos, me parece muy importante saber si estamos llegando al público objetivo que habíamos dicho que queríamos llegar, si los recursos se entregan como se deberían entregar, si estamos llegando a fin de año con excedentes presupuestarios por un programa que no debería pasar eso, y enfocar nuestra evaluación de impacto en programas que lo van a utilizar y que vamos a aprender de esos de alguna manera. Y ahí hacerlo con la mejor técnica disponible para obtener una respuesta. Pero sí, tristemente hay muchísima política pública que la estimación que tenemos, no solamente en Chile, sino en varios otros países, nos dice que nos sirve mucho. Gracias. En esa misma línea yo tengo un comentario y dos preguntas. El comentario es que Claudio Zapelli, que no pudo venir acá, comentaba que Harberger, que también fue un evaluador en otro tipo de evaluaciones importantes en el mundo y para Chile también, decía justamente que había que no se podía hacer todo, había que enfocarse en aquello que tuviéramos más esperanza de que iba a ser recibido y escuchado, ¿cierto? En la evaluación. No se podía evaluar todas las cosas. Y las preguntas justamente con Pato acá, habíamos pensado en algún momento hacer esto de evaluación de la evaluación de impacto, fijándonos bueno, la DIPRES tiene una línea de evaluación de impacto que el 2017 se expandió, ¿cierto?, a hacer evaluación de programas, tiene el fondo de evaluación de impacto y también un staff permanente en esa línea y nos pusimos a mirar un poco los programas que habían sido evaluados y surgieron dos preguntas. La primera era el problema de cómo medir el impacto de la evaluación de impacto, un problema metodológico que es que un programa salga mal evaluado o un aspecto de un programa salga mal o bien evaluado, no, de por sí no dice ese programa tiene que seguir o no tiene que seguir. Pueden ser cosas intermedias y más sutiles, por ejemplo, bueno,
¿por qué no salió, por qué salió mal evaluado? Si es algo que se puede mejorar y por lo tanto eso es lo que habría que hacer, o es algo que está más podrido de raíz, ¿cierto? Y eliminar el programa que es distinto. O sea, la evaluación de por sí no da cuenta qué acción seguir y en ese sentido es difícil medir directamente el impacto de la evaluación de impacto. Y la segunda pregunta es, bueno, ver el impacto que ha tenido en el proceso de políticas públicas, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, que pensamos cómo medir eso, y preguntarte si en otros países, en base a tu experiencia, los resultados de las evaluaciones de impacto en países donde existen cosas como la DIPRES y se hace evaluación de impacto, ¿está de alguna manera incorporado en el proceso legislativo y del Ejecutivo? O en todos lados, bueno, los políticos pueden decidir si lo toman o no, pero en el fondo puede quedar esto de como que queda ahí. ¿Hay algún país que, por ejemplo, haya incorporado en su legislación decir, tenemos que tomar tal actitud ante una política que está bien o mal evaluada? ¿O todos los países como que pueden hacer evaluación y queden en el basurero y que no lo hagan? Ok, entonces la primera pregunta, gracias por el comentario primero, pero yo creo que la primera pregunta que hicieron es algo relevante, pero yo creo que había manera de ver eso, ¿sí? Incluso según yo, muchos programas tienen la obligación de responder al informe de la DIPRES. Entonces, ir a ver esas respuestas te podría dar una noción de cómo ellos dicen haber solucionado o no diría solucionado, pero utilizado los resultados que se están proponiendo ahí. Yo creo que en ese fondo de evaluación hay muchos programas más pilotos, donde ahí tengo un poquito más de fe que el programa puede responder a la evaluación de impacto, porque todavía no hay una obligación de ofrecerlo a todos, porque es un piloto, entonces se puede matar un piloto mucho más fácilmente que un programa grande, ¿sí? El segundo, yo no conozco, yo creo que Chile tiene unos estándares más altos que varios otros países de la región en particular, pero me parece súper interesante de la misma manera, por ejemplo, que hoy día en Chile uno no puede proponer una ley que aumenta gastos, ¿sí? Sin el apoyo del Ejecutivo, porque esa es una prerrogativa que se podría hacer algo similar y amarrar las manos de los políticos un poquito más en términos de gasto en política social. Como decía antes, yo creo que hay otras razones y tenemos que estar conscientes que esas razones existen, pero yo creo que uno de los grandes problemas, hay una organización en India con la cual JPAL ha trabajado desde los inicios de JPAL y fue una vez a un fundraising de ellos. Y una de las cosas que decían eran, danme plata porque yo aprendo de mis errores. He eliminado todos esos programas y cuando me dijeron que no funcionaban, en vez de seguir utilizando los recursos de los donantes para hacer eso, yo paré de utilizar. ¿Sí? Entonces, mírenme, eso es una buena actitud. Y yo diría que poco de los políticos tienen ese lenguaje y ese eslogan, ¿sí? De decir, típicamente van a decir, yo voy a eliminar esos programas que gastan recursos, pero no van a distinguir entre, lo van a hacer más de manera dogmática, ¿sí? En el sentido que yo no creo en regalar plata a la gente, por ejemplo, en vez de decir yo voy a
tratar de mantener los programas que son lo más útil y eficiente, pero los que no lo son, voy a atacarlo o voy a mejorarlo o lo que sea. Eso yo creo que nos falta, y nos falta como electores apoyar ese tipo porque si el público no está apoyando eso, los políticos no van a tener ninguna razón de implementar tal política, ¿sí? Entonces, deberíamos exigir que la política pública sean de mejor calidad y castigar cuando no entregan información que no lo son. Pero hoy día los informes de la DIPRE son muy privados de alguna manera, se entregan mucho más al ministerio y al programa específico. Y yo creo que hay poco incentivo a nivel político para responder a eso. Sí, bueno, ¿alguien más en el... Pato quiere... Sí, hola Jan, muchas gracias por Hola. la presentación, muy interesante. Yo siempre me he preguntado de qué forma esta línea de investigación, que es la evaluación de impacto, se podría mover hacia una especie de evaluación, pero más integral o más comprensiva respecto a los efectos que tienen las políticas. Estoy pensando, por ejemplo, en que la mayoría de las veces una buena evaluación de impacto logra capturar el efecto sobre una variable de interés, digamos, muy específica, ¿cierto? Puede ser satisfacción, puede ser aprendizaje, puede ser enrollment, etcétera, dependiendo del área en que se ocupe. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, las políticas producen otro tipo de efectos y, por ejemplo, las políticas también tienen que levantar recursos para financiarse, ¿no es cierto? Tienen que recaudar plata. Entonces, ese mismo ejercicio de recaudación de recursos para financiar esta política que estamos midiendo el impacto final, también genera otro efecto, digamos. Y ahí como que igual es el efecto de la política, ¿no es cierto? Porque yo necesito sacar recursos de algún lado y eso tiene un efecto. Y generalmente uno ve que estas evaluaciones existen, pero están por separado. O sea, un estudio abarca, por ejemplo, cómo afecta la disposición a trabajar, que se aumente, no sé, el impuesto al trabajo, y por otro lado, otro investigador evalúa el impacto que tiene el subsidio con el que se financió, ¿no es cierto? Con el que se financió esa disposición sobre la disposición a trabajar o sobre el salario o sobre la pobreza, por ejemplo. Pero ambas investigaciones al final están estudiando, ¿no es cierto?, los efectos de la política. Me parece que una evaluación comprensiva, ¿no es cierto?, debería de alguna forma integrar estas dos evaluaciones. ¿Ves que Okay. mucho más la frontera de investigación en esta línea? ¿Ves que esta línea de investigación estás avanzando en esa dirección? Entonces, dos cosas. El primero es sobre mirar algunas variables y no otras. Yo creo que ahí sí está mejorando mucho la literatura. En parte porque hay, digamos, si uno va a hacer un levantamiento de datos, ya pagó el costo, debería levantar más datos que menos. ¿Sí? Pero también porque hay toda una literatura de qué hacer cuando yo estoy haciendo 50 test de hipótesis en vez de uno y cómo asegurarme que estoy utilizando esos datos bien, la utilización de Family of Outcomes, por ejemplo, que es algo que se ha desarrollado en los últimos 10 años. Yo creo que ahí hay mejoras y el gran miedo que se tiene en la literatura sobre eso es que si uno pone suficientemente outcomes del lado izquierdo, a un momento uno va a encontrar algo que tuvo un efecto positivo. ¿Sí? Entonces, Abhijit Banerjee siempre contaba de un programa que
era nada que ver con eso, pero la única cosa que sobre la cual habían encontrado un efecto positivo era que las cabras estaban mejor nutridas en las granjas del estudio, ¿sí? Digamos, no era para nada el objetivo del programa hacer que las cabritas tendrían mejor salud y cosas así, pero como todo el resto había salido cero o negativo, entonces la institución utilizaba ese resultado. Entonces yo creo que hay que ser cuidadoso, queriendo ser muy holístico en el proceso de evaluación, pero tenemos hoy día herramientas para negociar con eso y yo creo que se está utilizando. El segundo punto, que es de combinar evaluación de impacto sobre recaudación y sobre gastos, eso es más complejo porque hay muy poca fuente de recaudación que son exclusivas, ¿sí? Y también hay esa noción de que si yo paro de gastar en ese proyecto, vamos a eliminar la, la recaudación o vamos a utilizarla en otra cosa. Y si la respuesta es vamos a utilizarla en otra cosa, no corresponde incluir la parte de recaudación en la evaluación de impacto del programa. Entonces, solamente en el caso donde el programa tiene una fuente clara de recaudación, que no son, por ejemplo, recursos generales del Estado, que eso es muy difícil, y donde habría una noción de que eliminar ese programa implicaría una caída en la recaudación, es decir, que los políticos dijeran, ya yo no necesito recaudar ese dinero, entonces voy a parar de tener un punto más del impuesto al valor agregado o al trabajo. Ahí deberíamos combinar las dos evaluaciones. Y yo siento que hay muy pocos settings donde esas se cumplen, ¿sí? No sé, por ejemplo, el impuesto a la gasolina en muchos países se gasta en transporte público, ¿sí? Entonces, uno podría pensar que deberíamos combinar la evaluación de impacto de construcción de línea de metro, de mejora al transporte público, con la evaluación del impuesto a la gasolina. Y yo creo que ahí incluso hay cosas muy interesantes porque las dos se reenforzan, ¿sí? Si tú impones un impuesto a la gasolina, hay menos autos en la calle, lo que va a significar que el transporte público pueda ser más relleno y tener, por ejemplo, mejor eficiencia, etc. Pero hay poco de esos ejemplos. No sé, si mañana no ofreceríamos los almuerzos de la Junaeb en Chile, bajaríamos los impuestos al consumo en 1%, en 2%, no me queda claro que haríamos eso. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguien online quiere hacer alguna pregunta, comentario? Yo tengo una pregunta, en realidad me gustaría saber tu opinión respecto a una crítica habitual que se le hace a la literatura de evaluación de impacto a través de métodos experimentales y cuasi experimentales, que es la crítica de que lo que se puede responder determina las preguntas que se hacen. Es una crítica, no suscribo a esa crítica ni me hago parte, pero no sé, por ejemplo, Dillon y otros han dicho, bueno, hay cosas que son más fáciles de medir el impacto o más fácil encontrar experimentos naturales, otras más difíciles, y no necesariamente son más importantes las que son más fáciles, pero como en el fondo orientar la política pública en torno a lo que se puede responder por evaluación de impacto
nos desvía, ¿cierto?, de las preguntas importantes. ¿Qué opinión te merece esa crítica, y también Sí. una crítica ética? Totalmente, digamos, válida como pregunta, y yo creo que hay que pensar en la noción de que podemos tener muy buenas respuestas a preguntas irrelevantes y no tener respuestas a preguntas más relevantes, ¿sí? Yo creo que el límite de lo que podemos medir como evaluación de impacto se ha transformado muchísimo en los últimos 30 años. Cuando yo era alumna de doctorado, me recuerdo muy bien que Esther había dicho algo como: sí, hay preguntas que nunca vamos a poder contestar con evaluación experimental, por ejemplo, la inmigración, ¿sí? Y 5 años después hay un par de islas en el Pacífico que firman un acuerdo con Australia y Nueva Zelanda para visas y están de acuerdo a hacerlo de manera experimental. Entonces ya tenemos evaluación experimental de cuál es el impacto de la migración. Entonces yo diría que igual la ciencia ha evolucionado en una manera potencialmente respondiendo a críticas válidas, diciendo que cómo podemos ser más creativos y apuntar a preguntas que son más big picture y menos de si cambio de 1 gramo la pastilla de tanto, si eso tiene un efecto significativo o no. Entonces yo creo que hay que siempre preguntarse eso, si la ciencia, yo estaba argumentando con mi pareja ayer por los 2 premios Nobel que fueron dados el lunes y el martes, que son ambos en AI, y yo decía, pero estamos preguntando a AI de solucionar las preguntas importantes, o le estamos preguntando como lo que ganó el premio Nobel, que era entender una proteína específica, ¿sí? Al cual mi pareja me contestó diciendo, pero tú sabes si eso es un descubrimiento importante o no, si esa proteína era súper importante. Y tuve que admitir que no. Entonces, pero no estamos preguntando a AI de resolver la desigualdad económica mundial, ¿sí? No estamos metiendo la inteligencia artificial en preguntas que son súper importantes, porque creemos que AI no las va a poder solucionar, ¿sí? Entonces yo creo que es un poco lo mismo para la evaluación de impacto. Hay cosas que no podemos hacer con eso, pero no significa que la ciencia no está explorándolo con otras herramientas. Pero yo diría que los límites están cambiando. Y no me sorprendería que en un par de años estudiáramos la inflación, por ejemplo, con una evaluación de impacto, lo que no hemos hecho hasta ahora, porque no se puede aleatorizar la inflación, pero quién sabe, Bitcoin, etcétera, nos entrega potencialmente cambios en ese mundo que podría permitir alguna diferencia. Sí, estoy muy de acuerdo con eso, que la frontera se ha expandido. Y una cosa así que como ya más general, estoy muy de acuerdo con lo que decía de como, claro, enojarse con los políticos porque no son sensibles a la evidencia, no tiene mucho sentido entendiendo que son cazadores de votos o que en el fondo van a responder a su votante. La pregunta más general es cómo en el fondo crees tú que podemos como expandir o inculcar o desarrollar una ética de la población, de los jóvenes, etcétera, sensible en el fondo a la importancia ética que tiene utilizar bien los recursos públicos y en el fondo generar el conocimiento necesario para hacer buenas políticas y no enredarnos en malas políticas
que eso, cómo es la estrategia más general a tu juicio. O sea, dos cosas. Yo creo que tenemos que acercar la evidencia a la población general. No podemos estar en nuestra torres académica y decir que la gente se deja convencer por mala evidencia. Tenemos que llegar y explicar nuestra evidencia mejor porque si no hacemos ese esfuerzo, estamos igual de culpables que los políticos que no responden, ¿sí? Porque tenemos que hacer que esa información esté. Y yo diría que una de las cosas que los RCTs permiten es que es muy fácil de explicar los resultados comparado a otros métodos, ¿sí? Sí. Yo tengo que poner uno de mis colegas macro a explicar por qué la inflación, sí, son cosas bastante más complejas que mostrar dos barritas. Ese es un grupo de control, ese es un grupo de tratamiento y mira, una barra arriba de la otra. Yo creo que se puede explicar esos temas más fácilmente y tenemos que hacer el esfuerzo para hacerlo. Y el segundo punto es que yo creo que por sentir que todos los políticos son iguales, la gente ya no tiene tantas expectativas. Y yo creo que eso fomenta la falta de interés, pero yo creo que tenemos que mostrar que hay circunstancias donde eso importa. Entonces, cuando presenté en la Católica, uno de mis colegas que es de biología me dijo, pero yo entiendo por qué tenemos que hacer RCT por remedios, porque sí, hemos logrado pasar de una esperanza de vida de 40 a 80 años, ¿sí? Entonces, hay un costo, pero hay un gran beneficio. ¿Qué han hecho la política pública en los últimos 30 años? Sí, le dije, hemos reducido la pobreza mundial a niveles muy importantes, en parte por mejor uso de recursos públicos. Y me dijo, ok, ahora te lo compro, ¿sí? Pero mostrar esas evidencias, por ejemplo, la diferencia entre una política de subsidio a todos y una política de subsidio más orientado, decir, mira, podríamos ahorrarnos 2% del impuesto al trabajo si en vez de entregar tal beneficio a todos, buscaríamos la familia que lo necesitan más, ¿sí? O cosas así. Yo creo que mostrando cosas más concretas, más claras del potencial beneficio de hacer eso, porque hay mucha gente que dice, es poca plata y se va a malgastar de toda manera. Entonces, no me importa. Pero yo creo que sí importa. Y lo que se hizo, por ejemplo, con las vacunas en la pandemia, nos muestra que una política bien orientada puede salvar vidas y puede hacer cosas muy buenas, no utilizando tantos recursos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Jan. Ha sido muy buena la charla, la discusión, como esperábamos, y te agradecemos un montón, porque acá hay gente interesada en estos temas, en el fondo, en utilizar tu conocimiento y tu investigación de frontera bueno, el objetivo más general, que es hacer mejores políticas públicas y lo que venías diciendo al final. Así que gracias, esto va a quedar grabado, así que otras personas van a poder ver y seguir expandiendo el mensaje, que es como esta idea media misionera que está muy bien. Muchas gracias y ojalá sigamos, digamos, en ese intercambio interdisciplinar que nos puede beneficiar a todos. Gracias. Muchas gracias, Jan. Gracias. Chao. Chao.